Hola alumnos y alumnas. En este video vamos a trabajar el tema de trigonometría que corresponde al aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Bueno, si estamos hablando de triángulos rectángulos, lo primero que tenemos que identificar son los lados de acuerdo a la nomenclatura que utilizamos. Aquí con este cuadrado estoy indicando que este ángulo es recto, o sea que es de 90 grados. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados le llamamos hipotenusa. Y, por otro lado, los lados que forman el ángulo de 90 grados le llamamos catetos. Tengo un cateto, tengo otro cateto. Estos conceptos ya los manejábamos desde antes, cuando vimos el teorema de Pitágoras. Ahora, como vamos a relacionar dos lados con un ángulo, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Si, por ejemplo, yo estoy refiriendo el ángulo de arriba, le voy a llamar ángulo alfa, entonces el lado que está de frente será el cateto opuesto. Y el lado que forma este ángulo, junto con la hipotenusa, le llamamos cateto adyacente. ¿Qué pasa si tenemos referido el ángulo de abajo? Si tenemos referido el ángulo de abajo, entonces mi ángulo alfa será esto y cambia la condición. Para este ángulo alfa, el que está de frente es el cateto opuesto y el que lo forma será el cateto adyacente. Y de esto se desprenden las tres razones trigonométricas que vamos a utilizar. Para este ángulo alfa, la primera función es seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La siguiente es coseno, que se abrevia como cos, del ángulo alfa, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último, la tangente, que se abrevia como tan, del ángulo alfa, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya que conocemos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, en ellas estamos relacionando tres datos. Un ángulo, que es el ángulo alfa, y dos de los lados del triángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa en el seno, el cateto adyacente y la hipotenusa en el coseno, el cateto opuesto y el cateto adyacente en la tangente. Y en los tres estamos relacionando ese ángulo alfa, que es este. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí con este radio, con la componente en Y y con la componente en X, forma un triángulo rectángulo. Este es mi ángulo de 90. Para este caso, el ángulo alfa mide 60 grados. ¿Sí? Si yo utilizo una calculadora científica y quiero saber a cuánto equivale el seno, coseno, tangente de 60 grados, me los va a dar. Si doy seno de 60 grados me va a dar 0.8660 y me puede dar muchos más decimales. Normalmente se utilizan dos, bueno, ya dependiendo de la exactitud que se quiera. Si le doy coseno de 60, me da 0.5. Si me da tangente de 60, 1.7320. Estos valores a veces no nos hacen sentido porque los tomamos como un valor que le obtenemos de la calculadora, pero en realidad sucede esto y para esto nos va a servir
este círculo que trazamos aquí, yo lo construí de radio 10 pulgadas, pero en realidad esas 10 pulgadas las voy a considerar como si vale 1, por eso se le llama círculo unitario. Entonces, si aquí está el origen, cada uno de los radios mide 1. Bueno, marqué un radio que vale 1, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. ¿Está bien? Bueno, vamos a identificar para este ángulo alfa. Bueno, primero, para este ángulo alfa, el lado opuesto es el cateto opuesto. Acuérdense que los catetos son los que forman los lados que forman el ángulo de 90. El que está formando el ángulo alfa le llamamos cateto adyacente. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados le llamamos hipotenusa. Ya tengo identificado los tres lados y el ángulo alfa. Ahora, vamos a ver. Ese valor también lo puedo obtener aquí directamente. Obviamente esto no lo hacemos normalmente porque sería muy tardado, pero es una forma de comprobar de dónde salen estos valores. ¿Está bien? Bueno, ya sé que el ángulo mide 60 grados. Para este ángulo de 60 grados, el cateto opuesto es la componente Y. La voy a medir. Como está en pulgadas, mide 8.6. 8.6. ¿Tiene alguna falla? Como habíamos dicho que 10 pulgadas equivale a 1, entonces si tengo 8.6 pulgadas, equivale a 0.86. Y la hipotenusa, que es este radio verde, vale 1, porque mide 10 pulgadas, entonces equivale a 1. Si yo divido 0.86 entre 1, me va a dar 0.86 y obtengo esta parte. De acuerdo a mi escala con la que estoy midiendo, solo puedo obtener 2 decimales, pero bueno, ya dependiendo de la exactitud que se maneje, pero es un valor muy adecuado. Si quiero conocer el coseno de 60, pues voy a relacionar 60 grados, voy a relacionar el cateto adyacente, que es la componente en X, que va a medir 5 pulgadas. Como habíamos dicho que 10 pulgadas equivale a 1, entonces 5 pulgadas equivale a 0.5. Y de nuevo la hipotenusa vale 1, porque mide 10 pulgadas. Si yo divido 0.5 entre 1, me va a dar 0.5. Ahora, para la tangente de 60 grados, la tangente me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es la componente en Y, que ya habíamos dicho que mide 8.6 pulgadas, que equivale a 0.86. Y el cateto adyacente, que es la componente en X, midió 5 pulgadas, equivale a 0.5. Si hacemos esta división de 0.86 entre 0.5, nos va a dar 1.73, ¿sí? Tiene alguna aproximación, nos puede fallar de acuerdo al número de decimales que estamos utilizando, pero pues de aquí salen estos valores que estamos manejando para saber si yo, por ejemplo, tengo un problema donde me puedan preguntar alguno de los lados. Si conozco el ángulo, ya lo puedo despejar teniendo 3 datos. De los 3 datos, teniendo 2, puedo conocer el tercero. Ahora vamos a la parte práctica, donde vamos a poner en juego lo que acabamos de ver. Tengo un problema donde me dan 2 datos. Hay un observador cuyo ángulo de inclinación con respecto a la horizontal es de 30 grados, a ese le vamos a llamar ángulo alfa, y la distancia de donde está ese observador a donde está la base del árbol son 10 metros. La pregunta que nos hacen es, o lo que quieren que calculemos es la altura del árbol, ¿sí?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros datos en este triángulo, que evidentemente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque normalmente la altura, si me están pidiendo la altura, acuérdense que es con respecto a la horizontal, perpendicular con respecto a la horizontal. Entonces aquí está mi ángulo de 90 grados. Ya tengo el ángulo de 90 grados. El lado que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, que en este caso sería esta componente. No nos lo están dando, no nos lo dan esta línea, este lado del triángulo. Entonces la hipotenusa no la voy a necesitar o no la puedo utilizar. Para este ángulo alfa, acuérdense que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90, pues el que está de frente entonces va a ser el cateto opuesto. Voy a necesitar el cateto opuesto, que esa es mi incógnita, y el otro lado que forma el ángulo de 90, que será el cateto adyacente, porque es el que forma el ángulo alfa. Entonces este es mi cateto adyacente. Ahora, como ya habíamos descartado la hipotenusa, ¿cuál de las tres funciones me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Evidentemente es la tangente. Entonces, para la tangente voy a hacer lo siguiente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la función que voy a utilizar. Ahora, el siguiente paso, voy a sustituir mis datos. Ya sé que el ángulo alfa mide 30 grados. El cateto adyacente es mi incógnita, que le voy a llamar Y en este caso. Y el cateto adyacente mide 10 metros. ¿Ok? Bueno, ahora, con la calculadora vamos a obtener la tangente de 30 grados. ¿Sí? Y la tangente de 30 grados nos va a dar 0.5773. Nosotros lo vamos a usar con dos decimales. Entonces, en lugar de poner tangente de 30 grados, ya sabemos que equivale a 0.57. Y me va a quedar Y sobre 10. Voy a despejar Y. Este 10 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado de la igualdad haciendo la operación inversa. Si está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces 0.57 va a multiplicar a 10 y ese va a ser nuestro valor de Y. Acuérdense que esta igualdad la puedo invertir o la puedo dejar así. Normalmente estamos acostumbrados a verla al revés. Entonces Y, que es la altura del árbol, va a ser igual a esta multiplicación. Si multiplico 0.57 por 10, solamente recorro el punto decimal un lugar. Me va a dar 5.7. Entonces, la altura del árbol es la altura del árbol es de 5.7 metros. Y ya está resuelto. Ahora vamos a resolver un ejercicio tipo Comipems, o sea, de opción múltiple, ¿sí? En este ejercicio me dicen que de acuerdo a la figura, donde tengo un ángulo alfa de 28 grados, donde este lado mide 36, y me preguntan este dato, que es la altura del triángulo. Me dicen que puedo utilizar el seno de 28, coseno de 28 o tangente de 28, y ahí me dan su equivalente para que no utilice calculadora. De hecho, en el examen Comipems normalmente no te dejan usar calculadora, por eso te dan esos tres datos. Tú tienes que elegir cuál es el que vas a utilizar. Ahora, aunque es de opción múltiple,
es muy importante de que yo me cerciore cuál es el resultado correcto, no simplemente escoger el que yo crea. Eso es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya tengo identificado mi ángulo alfa. Para el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Para los dos lados que forman el ángulo de 90 son cateto opuesto y cateto adyacente. Para este ángulo alfa, entonces este va a ser, como está de frente, es el cateto adyacente. Y el que lo forma, cateto opuesto. Y el que lo forma es cateto adyacente. Ahora, tengo que escoger dos y uno lo tengo que descartar. El cateto adyacente no me lo dan como dato, tampoco me lo están preguntando, entonces lo voy a descartar. Y me voy a quedar con la hipotenusa y el cateto opuesto. Si recordamos las fórmulas, es seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es en este caso el que voy a utilizar. Si fuera coseno de alfa, sería cateto adyacente entre hipotenusa. Este no me sirve porque no tengo el dato del cateto adyacente, tampoco me lo preguntan. Entonces, este también lo voy a descartar. Solamente estoy viendo las que tenemos que usar. Tangente de alfa es cateto opuesto y cateto adyacente. Se repite el cateto adyacente, entonces, como tampoco lo tengo, no lo puedo usar. Se descartan las dos, voy a usar el seno. Voy a sustituir los datos. El seno de 28 grados es igual al cateto opuesto, que es X, entre la hipotenusa que mide 36. Hasta ahí vamos bien. Ya sé que el seno de 28 grados equivale a 0.46. Entonces, lo sustituyo, ya tengo 0.46 que va a equivaler a X entre 36. Como X es mi incógnita, el 36, entonces lo tengo que pasar del otro lado haciendo la operación inversa y me va a quedar 0.46 por 36. Este va a ser el valor de X. Vamos a invertirlo y vamos a hacer la operación. 36 por 0.46. Ok, es 6 por 6, 36. 6, llevo 3. 6 por 3, 18 más 3, 21. Vamos con el siguiente. 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 3, 12 más 2, 14. 6, 5, 6, 1. Cuento los decimales. Es 16.56. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso D.